Muy bien, ahora sí, vamos. 3 en 1, episodio 7, toma 3. 3, 2, 1, 3 en 1. ¡Víctor! ¡Gabo! ¡Danes King! Bienvenidos a un episodio más de 3 en 1 Podcast. El podcast que está hecho por profesionales. Para profesionales. Cada vez mejor. Cada Cada vez vez mejor, más increíble. ¿Para quién es este podcast, muchachos? Mira, este podcast es para ti, Jonathan, que renovaste contrato, pero de mantenido. Consigue trabajo, porfa. Para ti, Camila, que estudiaste matemática, pero tienes cálculo en los riñones. Y bueno, para ti, Patricio, que eres músico, pero coño, no le cantas el coro a tus amigos, ¿sabes? Hazle el coro. El corillo. El corillo. ¡Hola, corillo! Así hace la hija de Yankee en TikTok. ¿La han visto? Increíble. Sí, ella creo que no le va a tener que echar agua al champú, ¿viste? Le dije a ella. No. Güey, ay, mira quién habla, el que más le echó agua al champú de los tres. Sí. De verdad que... Yo he pasado Bueno, cosas. Después del atendedero al hambrepúa, evidentemente yo sí le echaba agua al champú. No, claramente. No, y además el champú paranormal. Se le iba de por todos lados en el Ah, baño. sí, el champú volador de El Víctor. champú volador de El champú Víctor. volador. Bueno, muchachos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy vamos a hablar sobre los títulos universitarios. Me encanta, porque por fin entramos a mi rubro. ¿Por qué? Aquí se habla puro de medicina, se habla puro de paranormales y visitas a Yaracuy y nunca se habla de educación. Vamos a hablar de educación porque últimamente y debido a la pandemia hay una tendencia un poco, y con esto de la ampliación de las redes sociales, de ver la educación convencional o la educación tradicional como algo que está desfasado y como hay otras ocupaciones en donde puedes hacer una mejor vida, puedes dedicarte mejor a algo, ser un poco más feliz y tener unos ingresos mucho mayores sin tener que pasar por esta vida tradicional, por decirlo de alguna forma, que es ir al colegio, después a la universidad, tener una profesión y trabajar. Evidentemente, eso también va de la mano con problemas económicos a nivel mundial y todo eso. Entonces vamos a hablar un poco de eso porque hay muchas personas que son exitosas sin tener una carrera universitaria, muchas personas que son exitosas con una carrera universitaria y siempre se da la discusión de hacia dónde va la educación. Entonces, ¿hacia dónde va la educación? Tú me estás mandando a vender Life, porque eso sonó a quieres ser tu propio jefe, te lo tengo. Sí, claro, pero me gusta mucho este tema porque obviamente es mi rubro. Y yo, por ejemplo, traigo a colación algo que es, yo no estoy de acuerdo como educadora, evaluación por puntaje, por ejemplo. Nunca he estado de acuerdo. Yo también, yo tampoco estoy de acuerdo con la evaluación por puntaje. Yo no tengo formación como educador, Entonces pero no puedes opinar. Sigamos. Entonces, no, mentira. en medicina... Me encanta que discriminen al doctor, ¿vale? Por primera vez, discrimínalo mucho. En medicina los médicos somos los mismos profesores. Son tan egocéntricos para que... No, pero está bien porque es una experticia muy increíble, ¿no? Claro. Pero ya va. ¿Qué pasó? ¿Tienes Ahí- algo ahí vasovagal me- que me- decirme? Me genera un cortocircuito mental porque si no te evalúan por puntos, ¿cómo te van a evaluar? Por competencias se llama eso. Tú tienes que demostrar que sabes. No, y la forma de demostrarlo no es un examen. ¿Cómo es? Demostrando lo que sabes. Educación Demostrar. sexual. Tengan sexo y no salgan preñados en plena No, clase. no, ¿Cómo? no. No entiendo. Minuto 3 del podcast y ya hay algo sexual, ¿no? Queremos entrar en el ámbito académico y Víctor trae a Pero es colación que la algo educación sexual forma parte de la educación, ¿vale? Claro, Gloria. yo digo que sí, pero Es vamos. necesario que nos eduquemos sexualmente, evitemos el embarazo precoz. No sería necesario tantos abortos en la vida. ¿Cuántos hijos abandonados, no? Habrá dejado Víctor por ahí, que es, por favor, muchachos, usen preservativo. No, yo soy media, yo lo dije en episodios Ay, anteriores. no. Minuto 5. No, estos... Minutos continuos. Víctor No, sigue sí, hablando de... Volvamos al tema. Es Mira, que lo de en la- serio lo estoy diciendo como jodedera, pero, o sea, no en todas las materias te pueden evaluar por competencias. O sea, ¿cómo? Claro que sí. Sí, o sea, yo ok, me estoy de acuerdo. vamos a lo que yo estudié, ingeniería mecánica, o sea, veo muchísimas matemáticas. Ujú. Ajá, ¿cómo me van a evaluar matemáticas si no es con una prueba que me digan cuántas aprobaste y cuántas te salieron malas? Ahora, cuando tú te gradúas de ingeniero y te topas con las tuberías y la construcción, tienes que ejercer la matemática que aprendiste. Obviamente, pero o sea, se supone, yo vi 8 matemáticas distintas. Se supone, Bendito Cristo, se supone, pobrecito. Entiéndanlo.
que las matemáticas son... Así quedó. Se supone que las matemáticas, o sea, obviamente son súper importantes porque son para abrirte el entendimiento y cuando tú te presentes con ese tipo de problemas del día a día, que sí, ahí sí te tomo la palabra de que es algo que se tiene que demostrar o evaluar directamente con la práctica. Todas las matemáticas, que es cálculo, álgebra, todas las que puedan existir, es para abrirte la mente a soluciones de problemas rápidos. Es más, te lo tengo. Una de las áreas que más utilizan las competencias para evaluar es la matemática. Tal cual. Datos, operación, respuesta, que era lo básico que uno aprendía en la niñez. Te pone una serie de datos que tienes que descubrir y un caso hipotético, los trenes, que la distancia, la luz solar, esos son momentos donde tú te topas con la matemática para resolver un problema y por eso llega la etapa de solución. Y a eso vamos, a lo que está pasando hoy en día. Cuando estás muy metido en la parte teórica o la educación convencional no va de la mano con lo que está pasando actualmente, hay esa falta de entendimiento entre yo necesito aprender a hacer, porque yendo más allá de los niveles, estas son cosas teóricas educativas, a pesar de que no soy educador formal como Dan Skin ni tengo un diploma de lo mismo, pero soy profesor universitario. Imagínate. No solamente importa saber, sino saber hacer y poder demostrar que sabes hacerlo. Eso. Y eso es donde debe ir la educación. Entonces tenemos carreras que son muy amplias porque necesitan ser amplias, pero hay otras carreras que quizás redundan en lo teórico y dejan de un lado lo práctico o lo que puede ser para tú poder ejecutar, pero lo dan unos cursos o lo dan unas habilidades donde tú puedes ser muy bueno en pequeñas habilidades. Entonces, esa es un poco la disyuntiva. ¿Y tú cómo evalúas algo práctico en ingeniería? Puedes hacer bien un problema matemático, pero después vas a poder llevar una solución utilizando esa matemática. Claro. Y eso es lo que está pidiendo la educación hoy en día y es lo que está tratando de cambiar. Claro, estos cambios son lentos y por eso se mantiene una alta diserción universitaria, es lo que está pasando. Hay una alta diserción universitaria porque dice, ¿para qué me sirve toda esta teoría? Sí, claro. sirve mucho. O sea, yo siento que sirve mucho. No, yo pero puesto. es que, o sea, soy muy cuadrado y típico de ingeniero. Ya nos dimos cuenta. Sí. Típico de ingeniero, literalmente diste justo en el clavo. O sea, porque si no me evalúan por puntajes, ¿cómo me van a evaluar? Es lo que... No, por logrado Que eres y más por que un lograr. número, eres más Claro. que un número, Víctor. ¿Eres Ok. competente o no eres competente? Exactamente. Y si no eres competente... Con carita feliz y carita triste. ¿Tú tienes También. algo con las maestras parvularias? Disculpa, Víctor. No, pero, Ya o es sea- suficiente con que ganemos poco para que vengas tú a discriminar. Claro. Ay. Los negros No. también tenemos derecho a discriminar. Yo defiendo los derechos de que podamos discriminar. ¿Por qué no? Bueno, ya te discriminé con el comentario. Oye, ¿hasta cuándo? De del los robot. robots, ¿te acuerdas? Todavía me duele. No, pero, o sea, yo siento que somos más que un número, ¿sabes? Cuando me dicen que saqué en negociación 17,4, eso no define mi capacidad de negociación. No, para nada. Y mi no habilidad. siempre el que tiene las mejores notas es el mejor en algo. Evidentemente. Y no siempre el que es el mejor en algo es el mejor para enseñar ese algo. Claro. Y eso es importante cuando pasa y cuando se separa mucho la metodología educacional con la profesión. Hay esas lagunas de aprendizaje que yo creo que están haciendo que las diserciones vayan a yo quiero aprender a hacer una cosa específica. Porque además es muy caro. Yo lo que creo, o sea, que tratando de comprender un poco lo que ustedes dicen, es que las prácticas profesionales no deberían de ser al final, sino durante la carrera. Que sea un 50... También. Pueden que ser sea- tempranas, claro. Que sea un 50 y 50, pero yo siento que es necesario que te hagan una prueba de conocimiento para saber si tú No. aprendiste. Pero es que las competencias se pueden evaluar de distintas formas y no necesariamente tiene que ser una prueba. Tú puedes evaluar que conoces o que sabes sobre algo de una forma distinta. Por ejemplo, cuando te hacían evaluaciones de oral, ¿sabes? Que tenías que dar un discurso. Conversaciones. Conversaciones. Sí, porque ya me vení Sí. Víctor. A mí me hicieron oral anoche. Y lo evalué. Por primera vez entras en Estuvo uno. bueno. Por primera vez Estuvo entras bueno en ese uno. oral. Fue un fantasma. Por primera vez entras en uno, yo estoy serio y tomo la palabra con la que tú dices y me vienes a decir eso. Ahora ya me corrompiste la mente. Ahora Y no me hago responsable corrompí de la lo que diga a partir de ahora. Y te pongo un ejemplo. En medicina, que el conocimiento es tan amplio, a mí me parece mucho más importante que tú conozcas lo que no sabes y cómo resolver ese conocimiento para después aplicarlo. Eso es una competencia. Más que te diga, dime una pregunta clásica, dime 20 diagnósticos diferenciales de apendicitis aguda. Tú te
tengo un teléfono aquí, esa no es la pregunta. La pregunta es cómo abordas a un paciente con apendicitis aguda. Claro. Pero es que ¿Cómo se ciertamente la siente? medicina es un caletre puro verdadero y falso. No, ya. ese es el pero error. es que no, pero bueno, imagínate, ¿no? ¿Para dónde va este proyecto? A ver, el Ahora cale- tengo miedo porque sé que No, Gabo- bueno, ahora Gabo te se la va a consecuencia. Yo voy a defender estar y va- aquí, si me pueden hacer pasar una Y va- cotufa. Pero es que es verdad, eso lo decíamos mucho en la universidad donde yo estudiaba. Claro, y porque, claramente era un claro, porque caletre. todo el mundo quiere estudiar medicina y no entran. Y entonces tienen ese dolor. No, yo no, Pero yo no no. es así. Yo Bueno. siempre quise No, yo estudiar le tenía ingeniería. miedo a la sangre. Yo no me postulé ni siquiera, así que a mí no me metas ahí. No, yo siempre Yo empecé quise- estudiando psicología. ¿Y qué pasó? Bueno, claramente no me gradué ahí. Porque me di cuenta que yo lo que quería era chismear para saber los problemas del otro, pero yo tenía ya suficientes problemas y me cambié a educadora para multiplicar los problemas en los demás. Yo siempre... Para aumentar yo el problema, siempre pero supe- económico. yo Claro. siempre supe que quería estudiar ingeniería mecánica y ahorita estoy trabajando en comercio exterior. Nada que ver. Qué tristeza. Mira, pero ese Puede es otro ser tema. peor. conectando con lo que dijiste del caletre, eso es verdad, esa percepción es verdad, porque por muchos años la educación médica se enfocó mucho en la cantidad de conocimiento. Y el que tenía más cantidad de conocimiento, en Era el teoría, ganador, claro. era el mejor. Claro. Y eso es lo que está cambiando, y eso es lo que debe cambiar, pero debe cambiar más rápido. Porque, y esto, hay una historia de un procedimiento quirúrgico que lo inventó y lo ideó un asistente de un cirujano que hacía los modelos en animales, pero el premio se lo dieron al cirujano. Ujú. Pero esta persona era tan hábil operando y tenía el conocimiento específico de eso que él ideó la solución del problema, pero sin tener esa cantidad de conocimiento de otros sitios. Pues él no sabía de pediatría, de obstetricia, no sabía nada de eso, pero él sabía cómo operar y cómo resolver ese problema. Y de ahí es que viene que sí, hay mucho caletre porque tienes que abarcar mucho conocimiento, pero yo creo que eso no está tan bien, abarcar tanto conocimiento. Yo creo que está más bien abarcar las herramientas para poder llegar al conocimiento y además para poder resolver un problema. Claro, porque esa es otra. O sea, si tú te limitas solo a la práctica, cuando ya te hayas graduado o algo, tienes que tener por lo menos las herramientas para que cuando se te presente algo que tú desconozcas, saber dónde acudir a buscar información. Porque, o sea, yo siento que la mejor alternativa sería 50 y 50, que las prácticas vayan no al final de la carrera, sino durante la carrera. Claro, y hay muchas versiones, que es lo que está pasando, de casos exitosos que no han pasado por una educación formal. Y es el caso, por ejemplo, de Mark Zuckerberg, Steve Jobs, que abandonaron, que se dedicaron a algo y igual, y esto lo digo sin ánimos de hacer un juicio, muchos comediantes, muchos artistas que no hicieron estudios formales de arte. Absolutamente nada. En Estados Unidos hay muchas escuelas de artes increíbles que están en Hollywood, la mayoría tiene estudios de arte formales, pero está ahora eso que, mira, lo puedes hacer sin estudiar nada. Bueno, míreme a mí, yo no he estudiado nada de comunicación, estoy aquí en un podcast, ¿no? O sea, eso también parte de ahí. Capaz yo tuve que haber sido comunicador y no haber estudiado una carrera extra y haberlo aplicado desde un principio, que es lo que estás diciendo tú. Pero yo creo que eso es lo que está chocando ahorita y yo creo que necesitamos un cambio educacional importante para tratar de dividir más las carreras y que no sean tan globales y sean mini carreras, Claro. más cortas, más específicas Claro. y más baratas con mayor accesibilidad para que todo el mundo pueda Es que tenerla. es muy complejo porque al igual en la medicina, la educación es un negocio. Ah, bueno, claro. Y no solamente un negocio, que realmente las grandes élites no quieren que la gente se eduque. Sí, no queremos. Porque ¿Y dónde está el negocio? el negocio que la educación Pagarle pertenece, poquito a los profesores. pagarle poquito a los profesores Claro. siempre, pero el negocio está en que el problema es de que tú aprendas más o conozcas más o tengas una mejor educación, es que te da derecho a opinar. Claro. Claro. Y las grandes élites no quieren que tú opines, quieren que seas un borrego, mi mamá pone profunda aquí, pero quieres que no tengas criterio propio Exacto. para poder aceptar todo lo que te dicen las grandes élites o grandes gobernantes. O sea, ¿no? tú me estás diciendo que Yo tú te estoy crees diciendo. en la teoría de que tiene que haber un grupo que estudie, un grupo que no estudie, como para poder distribuir el trabajo entre todos. Mira, tú te vas a dedicar a trabajos buenos, tus trabajos malos. No, yo creo que la educación tiene que ser un derecho gratuito y universal. Ok, Cualquiera puede acceder a un buen nivel de educación. ok. El problema es que eso no ocurre así. No, es muy difícil que ocurre. ocurra así. Verga, pero ¿cuáles son tus No. esperanzas, chamo? O sea, Pero es yo que tengo es la- fe. es la Sí, realidad. yo El que vive de fe corre riesgo de morirse de hambre, mi amor. Bueno, de hambre no me voy a morir.
Yo comparto lo de la educación, que la oportunidad sean iguales, Exacto. pero lo de la gratuidad creo que no la comparto tanto. Yo no comparto la gratuidad. Porque alguien Yo- siempre tiene que pagar. Yo comparto la meritocracia. O sea, si tú eres bueno y no tienes recursos, mereces una oportunidad. Pero ¿qué significa ser bueno? Claro, ahí está. Yo no creo que... O sea, pero es que no me cabe en la mente, o sea, que no te evalúen tus competencias de acuerdo a Pero es que fíjate Porque que es que, o yo no sea, yo estoy no- diciendo que no se Va- evalúen. va- Ven cómo vamos- no quieren escucharme, muchachos. No, pero Una es vez que me más, estás Pero yo sí estoy este escuchando. podcast se ha vuelto misógeno. Una vez más. Yo- ¿Hasta cuándo este es que yo no- proyecto? yo no Yo que estoy- soy la única educadora y no me dejan No, opinar. no, y, Yo no- y además que no me aceptan la propuesta, es que eso no puede ser así, jamás pasará y es como... Es que yo no estoy diciendo de que dijiste que no se evalúe, pero sí dijiste de que no se evalúe mediante apuntajes. Claro, o sea, es que un yo número o no sea, te puede vamos a definir. ponernos supersticiosos. Pues yo soy competitivo porque ese es típico de Aries. Y si a mí no me dicen, sacaste 19 y el otro sacó 17, coño, yo no Bueno, pero voy a porque presumir estás mi acostumbrado número. a eso. Es que es un tema de hábitos y costumbres. Claro, y eso hay que quitarlo. Te lo Porque voy a hay pon- gente que no le importan los números y dice, mira, yo quiero empezar a ver cómo me va, me fue bien o me fue mal. Y pasa, por ejemplo, con un youtuber. Claro. Un chamo que tiene 12 años y empieza y tiene 5 millones de suscriptores o lo que sea. Miles de dólares en su cuenta ya bancaria y Entonces, para qué ¿cómo le estudiar. pones un número a él? Exacto. Te lo pongo así, mi formato de evaluación. Te lo voy a ilustrar como Eso buena es lo que educadora que necesito, soy. por favor, Vamos a gracias. suponer que estamos en una clase de educación física. Ok. Y estamos los tres. Ok. Y la prueba de educación física es subir un árbol. Ujú. No lo voy a subir. De uno te lo digo. No, yo puedo hacer el intento, pero no lo voy a subir. Entonces es el mismo tipo de evaluación para todas las diferentes personalidades y personas que se encuentran dentro de un salón de clase. Y tú lo vas a lograr demasiado. Porque puse un ejemplo ahorita de Sí, subir un sí, ¿no? árbol y miré a Víctor, ¿verdad? Todo- Ok. y dijo que el que lo lograría sería Víctor. No sé qué quisiste decir, Vanesca, pero te Yo estás vengando. tampoco lo entendí, Vanesca Viloria. Entonces imagínate la misma No, prueba. no, tú no continúes el tema. Tú me explicas por qué dices que yo sí subiría el árbol, Vanesca. Víctor, imagínate que tú subes árbol como siempre has subido árboles y nosotros no. Imagínate subir árbol como tu medio de transporte común, ¿no? Y- Lo siento. Está llorando. Está Es que me di cuenta llorando. muy tarde que puse el peor ejemplo del universo. Y que bueno, para no hablar de discriminación, Víctor, imagínate que tú te montas en un árbol y agarras un cambur. Y estás con el cambur para llevárselo a tu familia. Para guindarlo en el tendedero de púas, ¿no? Ay, ya, un minuto. Mira, ok. yo deseo que una toallita, papel higiénico, No, yo porque esta mujer estoy bien, saque las estoy bien, lágrimas, porque- estoy bien, yo estoy bien. Todo mal en este podcast. Entonces, es la misma evaluación para todos que somos diferentes. Y no puedes Correcto. colocarle las mismas pruebas a personas que tienen competencias distintas. Claro. Pero estamos hablando en este caso de competencias físicas. Ok. ¿Por qué no hablamos de competencias Intelectuales, me parece. intelectuales? Ok. O sea, yo siento que todos tenemos las capacidades intelectuales que, o sea, si no tienes la capacidad intelectual para estudiar matemáticas, claramente tu vocación no debería ser la ingeniería, por ejemplo. Y Si por no eso tienes, está- si no es tienes la claro. capacidad para aprenderte un caletre de 150 páginas de un libro para responder verdadero y falso, claramente, coño, sigo yo. Pero es que esa no es- Pero ahí estamos, claramente no ahí yo puedes estudiar cuestiono la medicina. forma de aprender. Si te desmayas- Porque aprender tiene que ser leerte 150 Si te- páginas. Si te desmayas En medicina viendo leemos la más. sangre, si te desmayas viendo la sangre, claramente tu vocación no es estudiar ingeniería. Por supuesto, Claro. es algo netamente vocacional, pero es cuando me refiero, hay cosas básicas que tienes que aprender, matemáticas, lenguaje, eso sí lo comparto, lo que no comparto es el sistema evaluativo, Ajá. pero sí Igual. debe haber una forma de evaluación. Y lo otro que no comparto es las mismas pruebas para absolutamente todos. Sí. Debería haber diferentes formas de evaluar la misma competencia. Sí. Una educación personalizada, no es una sola vara que pueda medir a todos. Exactamente. Pero Pero es costoso. claro, es costoso, es difícil cambiar el sistema como está, Es muy difícil cambiar las mentes también y es difícil porque también es un negocio, eso también está Claro. claro. O sea, imagínate que de una misma profesión tú evaluaras a las personas de acuerdo a sus competencias. O sea, Es que debería ser así. Exacto. entonces, ¿qué vas a tener? Subcategorías de esas. O sea, médicos que sí toleran esto, pero hay otros que no toleran la sangre. O sea, no. O sea, Claro. si la profesión tiene una raíz, esa es la raíz. Y si no te gusta, vete No hay porque manera, no es tu papi. vocación. No, porque yo creo que lo difícil y a donde debe ir la educación es, primero, nuevamente, a diversificar las competencias Exactamente. para que existan microcompetencias, por decirlo así, y no este gran
parangón de cosas que yo, evidentemente, ahorita, yo creo que les pasa a todos, tú ejecutas o tú usas, yo creo que menos de un 10% de lo que Por estudias en la supuesto, universidad. yo no voy por la vida eje Y, eje X. Exacto. ¿A dónde me manejo? Vectores. El percentil 75 de mi vida es, uno no va así por la vida. Y yo creo que eso es lo que hay que Pero reforzar. ahí es donde yo voy. Y además, reforzar al que no pueda. Ahí es donde yo voy y eso lo compenso con lo que tú lo que acabo de decir. La práctica durante la carrera y no al final de la carrera. Pero si es necesario que abras la mente, o sea, la matemática es efectiva para el cerebro. La matemática te abre el pensamiento. Es que La yo no estoy matemática diciendo te que la abre el quitemos ingenio, del pensum, Pero Víctor estás diciendo- Rebolledo. Víctor, vas a seguir tus 9 matemáticas. Y eje X, eje Y. Nada más porque él hizo 8 matemáticas y nosotros no. Sí. Bueno, yo estudié lenguaje y ética, que Yo es no- importantísimo. Yo no he revisado las notas de Víctor, por cierto. No, sí, por Dios. No, pero eso sí te doy o sea, yo tuve buenas notas, pero otras no tan buenas y casualmente las notas más bajas eran donde más aprendía. Análisis matemático 2, integrales y vainas, la pasé con 11 sobre 20. Y después estaba, no sé, como en el 5º semestre y una amiga me dice que le explique y era impresionante como yo me recordaba absolutamente Mira, todo y le explicaba. a mí me fue Ajá, muy- ¿y para qué sirven las integrales en tu vida? Para Aparte mí. de las galletas. Para Para rebajar. nada, arte del pan. Yo tuve muy buenas notas en la universidad Yo también. Se y nota. no soy el mejor médico ni cerca y tengo muchos compañeros con notas más bajas que yo considero que son mucho mejor médicos que yo en todas las áreas que yo también me Exactamente. desarrollo. Y eso no debería ser así. Pero es que porque, tú- en ese proceso, esa persona que no tiene la nota puede pasar un proceso de frustración e irse y estás perdiendo un talento. Exactamente. Y no creo que todo sea talento. Una parte es talento, pero yo creo que lo principal es el trabajo sobre ese talento. Claro. Y ahí es donde yo veo los errores. A mí me fue tan bien y yo veo una persona que es mucho mejor que yo que le fue peor. Y ahí es donde uno tiene que hacer un poquito de introspección y decir, mira, porque si él es mejor, no le fue tan bien como a mí. Ahí es donde Claro. está el problema. Yo Pero- creo que eso es lo que hay que reforzar en la educación. Yo creo que el punto, ¿cuál sería el punto medio porque ya no creo que estamos acercándonos al final? Si tuviésemos que escribir o modificar la educación, hay que buscar un punto medio, porque yo me niego Claro. a que no se evalúen las materias básicas, matemáticas, física, química. No, es que yo Me nunca niego. hablé de eliminarlas. Es increíble el poder de escucha, ¿no? En este proyecto. No, yo nunca hablé de O eliminarlas. sea, hablaste de eliminar la puntuación, pero es imposible que evalúes la matemática si no es con un puntaje, es número. No es imposible. No es Y imposible. le di como 4 ejemplos. Sí, no es imposible. No, bueno, imagínate, ¿no? ¿Cómo tú me dices a mí que yo aprobé matemática, Vanessa? Cuando tú ejerces matemática en tu vida diaria, las matemáticas rigen el mundo, por cierto. Soy un fervientemente creyente de las matemáticas, Igual. que no me llevo bien con los números, es otra cosa. Yo creo que vamos- Menos con los números de cuenta, pero Doctor Apolo, yo necesito resolver este feo, por favor. No, pero, o sea, sí creo que debería haber cosas básicas, pero yo soy muy creyente de la metodología, ¿cómo se llama? Ahora se me olvidó por querer pelear contigo, que es que en los niños, en las aulas de clases tienen... Montessori. Montessori, gracias, doctor, por cierto. no de nada. Ajá. Montessori, la metodología Montessori, introduce a los niños en el aula de clase y ellos deciden qué aprender ese día según sus habilidades y gustos. En una esquina hay un teatro, en otra esquina hay una cocina, en otra esquina hay Un árbol. Me parece espectacular. Me parece espectacular para la educación inicial. Es que claro, porque eso habla de las orientaciones y de los gustos también de la persona. Claro. En vez de hacerte una prueba de vocación a los 25 años, una cosa así, o a Claro, los 17. Dedícate a lo que te gusta y si no lo logras, hay que reforzarte para que lo logres. Exacto. Pero no con una serie de pruebas en donde midan a todo el mundo. Es como los colegios. Claro. Es como el que repite. Es como el que hay que votarlo del colegio. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Ese es el alumno que tienes que trabajar, no el que aprende Claro. rápido. No, porque en si eso, no, sí no estamos... en eso sí estamos de acuerdo. Y por fin, ¿no? respecto a lo que acabas de decir del puntaje, o sea, ningún currículo para tú buscar trabajo en una empresa te van a pedir, sí, ¿cuántas notas sacaste en tal materia? Ahí también estamos de acuerdo en lo que acabas de decir. Por eso es que refuerzo que, o sea, idealmente que tú durante tu profesión, porque también pasa mucho que te gradúas y se te hace cuesta arriba buscar trabajo porque no tienes experiencia laboral. Por eso es que apuesto que la experiencia laboral debería construirse durante la profesión. Exactamente, eso sí. Pero, no sé, insisto que Mira, ya- necesito saber mi nota. Hablando de experiencia laboral, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en Alimentos Heinz. Ay, no, mira, ¿quieren ser patrocinantes? En alimentos, ¡pi! En Alimentos Pi.
¿Y qué tal? ¿Qué Brutal, hacías? brutal. Era de pasante. Me van a hacer llorar. Fue de pasante y quedé Ok. allí después. Ay, quedaste fijo. Quedé fijo como área logística, después pasé al área de mantenimiento, planificador, después supervisor. ¿Y te sentías bien Y cuando entraste a tu después trabajo? O sea, migré y tú me sabías fui qué a hacer. trabajar ahí en Estación Central, como una tienda típica de la migración. No corrí con tu suerte, Gabo, de venirte a trabajar directamente. No, mis trabajos han sido increíbles. Me gusta mucho porque además, como educadora, yo no solo creía en la educación dentro de un aula de clases. Ujú. Y yo me fui por educación para adultos. Ok. Y caí en el e-learning. ¿Puedo saber de qué te ríes, Víctor? Porque no puedo continuar así. No puedo continuar con la burlita. Víctor, por favor. O sea, se me separan. no, o sea, estoy, bueno, pues, Se me separan. bélica. Continúa, mi amor. No, bueno, si me dejas, claro. Mi primer trabajo fue en Insectolandia. Era Ok. un parque de diversiones Sí. en Sanville de insectos y me tuve que aprender un verguero de vaina, que si las moscas, que si las arañas y las hormigas. Y daba el tour. Hola, bienvenidos a Insectolandia. A continuación, ¿viste? Así era, empezaba el tour. Y después de allí sí decidí dedicarme, fui maestra de primer grado por 3 años en un colegio importante en Caracas, Santiago Colón de Caracas, bellos, por cierto, todos, donde estaban las mejores gaitas de Caracas. No estoy de acuerdo, pero... Claro, porque eres del Peñón. Yo decidí no ser maestra parvularia o maestra de niños por los representantes. Porque Claro. los niños son mágicos y los niños son increíbles. Es verdad. Pero los papás, a mí me toca un papá como tú y yo devuelvo a ese niño. ¿Por qué como yo? Justamente por... Era como Víctor, no como yo. No, lo que pasa es que los papás suelen ser muy fastidiosos cuando una maestra les da su opinión sobre su hijo. Claro. Que yo como maestra compartía más tiempo con los niños que los propios papás. Entonces iba y yo de la manera más educada y diplomática, oye, el niño tiene conductas violentas, en clase le pega constantemente a otros compañeros. Solo aprendió aquí. Porque en la, Eso lo casa, enseñaste tú. en la casa nadie se pega. Y el tipo alzaba la voz, ¿no? Y me quería pegar y yo, bueno, señor, imagínese, ¿no? Bueno, para ¿Dónde habrá aprendido este niño esos patrones de conducta? Para aclarar ¡Guau! algo, ¡Qué loco! yo no le he pegado nunca a ninguna maestra aquí en Chile. Me encanta que aclares el país. Ahora, en Venezuela, un Pero poco es que- maestra. Pero es que esa comparación de violencia, coño, estuvo dura. Claro, entonces, No, sí. por ser un colegio de renombre, los papás, te lo tengo que decir, la ¿Y mayoría... el nombre del papá? Dilo. No, ni me acuerdo. Son Denúncialo, además apellidos, denúncialo. apellidos impronunciables. Doble apellido. Doble apellido. Doble apellido. Es Troquis Traqui. Sí. Bueno, Traqui para todo. Y los papás, la gran mayoría eran o arquitectos o médicos. Y los niños quedan al cuidado de nanas, que son las señoras que iban y traían esos niños. Mientras al el colegio. papá, si no estaba operando, estaba haciendo un podcast. Porque no estaba pendiente de su hijo. Eso pasa. Exacto. Y esos niños los iban a buscar tardísimo. Y las maestras nos teníamos que ir a las 6 de la tarde. Y llegaba 6, 7:30. Y ya la directora pasa del colegio burda. Sí, yo- se quedaba con los niños y yo, desde la increíble. Floresta para Caricuao, mi cielo. Es increíble, Yo soy hijo eso de pasa médico y a mí me burda. buscaban de último. Bueno, y estaba una Vanesquín llorando, ¿no? En la escuela. Pero mi ¿hasta papá estaba cuándo? salvando vidas, Vanesquín. En cambio, Bueno. ese es tu trabajo. No, Bueno, pero, pero- Tú me dirás. ¿Estás viendo? ¿Ves por qué me fui de la... No, ya no podía ser No, más es que no le maestra importa porque- la vida de la gente. No me pendiente que si importa, tenías que me ir para importa la Caricuao. mía, claro. Mira, No, Porque me llegaba el agua de 8 a 9. Yo necesitaba llegar. No Cuando vivas en llegaba- Caricuao, es simple. con el Te sueldo mudas de para la ma- Floresta. Con el sueldo de maestra era un privilegio vivir en Bueno, pero Caricuao. hay que resolverte todos los problemas. Por entonces. supuesto, por supuesto. Mira, mi Pero me primer encantaba. trabajo fue de entrenador de fútbol. Imagínate, ¿no? Y me iba relativamente bien porque era con adolescentes sobre todo y había una relación un poco más horizontal, pero en algún momento traté de ser médico de un campamento, que es como un paramédico más bien porque no te has graduado todavía de medicina. Y bueno, me fue malísimo porque en la primera me mandaron a hacer guía como una prueba. Y yo, bueno, no, ¿Guía de qué? guía del campamento. Entonces estaba yo rodeado de muchos niños de entre 6 y 8 años, que no eran míos, que no es mi responsabilidad. Y los niños no querían hacer nada. Y entonces a mí se me ocurrió decir esto, que fue la razón por la que me sacaron. Un niño que se quedó, que no quería caminar. Y yo le dije, ay, pero mira, la niñita sí fue antes que tú. Ah,
Qué Y me dijeron, eso no está permitido. No, yo sé que no está permitido, camina. Y él me dijo, no, lo que tú le acabas de decir. Claro. Y claro, porque no tenía conocimiento, la parte educativa, porque además veníamos o en ese momento estaba empezando un cambio real de la comparación de géneros, de no ser de esa forma, pues, Claro. de estar acusando a alguien como para que aprendiera. Claro. Y no tenía conocimiento de nada. Y eso me hizo entender, primero, que la gente que trabaja en los campamentos está toda loca. Y Sí, segundo, que había que aprender una metodología de la educación y terminé con la medicina también dedicándome a la educación. Claro. Mira, lo que le comenté de Heinlein, que yo dije, no, me fue brutal, pero también tuve una experiencia ahí burda de chimba cuando hubo una falla. Vas a hacer una denuncia de una compañía No, hubo una- multinacional. Escucha, Bueno, está bien. Hubo una falla en Calderas, joder. Y yo voy, yo era pasante, y que no, bueno, dale, está bien. Eso se soluciona con tobito de vapor. Anda a buscar un tobito de vapor. Y yo fui a buscar el tobito de vapor, weón. Entonces imagínate el hueveo que hasta el sol de hoy, háblame tobito de vapor. Eso no hubiera Eso, pasado si te evaluaban sí, por competencias. Si en termodinámica. termodinámica, si en termodinámica me hubiesen Si te hubieran evaluado por competencias, no por- supieras que el vapor no cabe en un tobito. Claro. No es que quepa, es que se evapora. Cero. Wow. Bueno, imagínate, ¿no? Mira, Bueno, y así eres finalizamos. uno. No, sí, Eso. yo no pude aportar nada. al Así podcast. finalizamos esta pelea Como entre educadora Víctor y no Vanesquín. dije nada. Sí. Me voy decepcionada. Primer capítulo dedicado a mi profesión. Mira, nada, aquí nada aprendimos hoy. Decían Nada. ustedes cómo evaluar este último episodio, si con puntaje o con carita feliz o carita triste. O de suscribiéndose, porque yo me voy a ir, muchachos. Yo me voy a ir a este podcast, ¿no? Bueno, que suscríbanse, sí. Suscríbanse y denle like porque esos números sí nos importan. Y síganos en Instagram, Nos vemos en el próximo Porque solo capítulo. quedan real. @3 en 1 podcast. Chao. Chao, chao. 3 en 1. No, yo decía, nos vamos a quedar coñas. Marico, me da risa Voy. como mataste a Víctor que se tiene que montar en un árbol.